Tenemos 15 minutos más por delante, ¿les parece? Si quieren intervenir, hacer preguntas. Bueno, ya empezó Rebeca, ¿no? Lo que me interesaba era que tengamos claro que Lacan fue un practicante de la impostura. Desde 1953 hasta 1964. Sale de ese lugar cuando funda la École Freudienne de París. Y lo hace en el transcurso de un seminario donde elimina como fundamento del psicoanálisis, entre otras cosas, el complejo de Edipo. Lo elimina de la teoría psicoanalítica, lo elimina como fundamento del psicoanálisis. Eso no quiere decir que el analizante tenga la obligación de no estar más enamorado de su papá, de su mamá y de su tía. Está abierta las preguntas. Disculpen si fue tan elaborada. En la impostura hay un sujeto, sí, Jacibe, exactamente. Será inadecuado para mí o para ti, pero es lo que a Lacan le permitió no quedar excluido de lo que implica vivir bajo persecución y seguir practicando el arte de la escritura, de la enseñanza. No recuerdo cuál caso mencioné. Jacibe. Ah, la señora que sobrevive, sí. Pero me interesaba rescatar la cuestión de que Lacan es, junto con otros, un caso de impostura. Ustedes saben que entre quienes se analizaban con Lacan se dividieron en dos. Una parte de ellos negociaron a Lacan para obtener a cambio su título de psicoanalistas que les prometía y les entregó la IPA. Entre ellos estaban tipos importantes como Daniel Lagache y algunos otros que ni siquiera quiero mencionar su nombre. Del otro lado, Dolto y otros, Cristian Simatos, Mustafa Safwan, muchos de sus alumnos, jugaban el juego de que Lacan seguía siendo miembro de la IPA de 1953 a 1964. En 1963 se conoce la consecuencia del informe Turquet. Natalia dice, la impostura entonces cumpliría una función en el sentido de permitir hacer algo. En efecto, por eso empecé indicando que la impostura, para el análisis, insisto, es un síntoma. Y los síntomas tienen como función permitir hacer algo. Por eso hay algunos análisis, algunos síntomas, perdón, vayamos de a poco. Ahora voy a lo de Rocío. Eh, eh, Creo que Natalia nos regala un caso interesante. Ella dice, podría pensarse algo de la impostura en relación a la dialéctica del amo y el esclavo, en el sentido de que el esclavo es esclavo, pero es el que hace. Eh, no se me había ocurrido trabajar hoy eso, pero me parece muy interesante. Les cuento una anécdota que relata Adolfo Gili en el libro en el cual él publica el texto de Carlo Ginzburg del paradigma indiciario, la respuesta que le da al paradigma indiciario el subcomandante Marcos. Gili comienza ese texto haciendo referencia a una anécdota que tiene que ver
con el amo y el esclavo. En Eritrea, un lugar del África terrible, donde imperan los señores de la guerra, un emperador eritreo desfila ante los esclavos. Y a medida que él va pasando, los esclavos se hincan en el piso, agachan su cabeza. Y entonces todo el mundo dice, qué poder que tiene el emperador. Todos se someten. Pero en un momento determinado fue imposible no darse cuenta que uno de los esclavos, al momento de hincarse, lanza al aire un estruendoso flatus vocis, lo que en lengua común y corriente se llama un gas o un pedo sonoro y oloroso. Con lo cual, los esclavos hacen como que son esclavos, hacen como que se entregan totalmente al amo. Pero recuerden que el régimen esclavista debió cambiarse, entre otras cosas, a partir de que era totalmente improductivo. Así que tú quieres que te hagamos muchos jarrones para transportar aceite, bueno, hacemos. Pero se rompen a cada rato. Bueno, eso es lo que nos pidió el amo. Nosotros cumplimos. No sé si se localiza cómo aquí hay una cuestión que hay que estudiar en detalle. ¿Mm? Rocío pregunta sobre la metáfora del actor donde el analizante habla sobre sus escenas vividas. Yo no dije que el analizante habla sobre sus escenas vividas, no me reconocen en eso. No entiendo mucho tu formulación, Rocío. Yo no me reconozco. Yo lo que planteé es que el director se sube a la escena y le enseña a los actores cómo tienen que actuar el personaje que a cada uno de ellos le toca actuar. En ese momento él comete una impostura, porque él es el director, no es un actor. Pero para enseñarles cómo se debe actuar, hay un momento en que él tiene que creerse la impostura de que él es quien eh, lleva a cabo ese personaje. Horacio Anguita. Permítanme que voy respondiendo de a poco y compartiendo los comentarios. Obviamente usted, lo que yo digo, bueno, es obvio que no es ni por las tapas la última palabra. Horacio dice, presentar los registros RSI es subvertir el retorno a Freud. Voy a ir por partes, Horacio. Sugiero en estos casos seguir el signo al pie de la letra. Yo escribiría así tu pregunta, Horacio. Presentar los registros S y R, así fue en 1953, y R en 1953. ¿Es subvertir el retorno a Freud? Yo creo que se produce una subversión y lo que muestra es que el retorno a Freud era solamente una mascarada, porque en realidad lo que hacía Lacan, él retornaba a Freud no de manera inocente, no leía a Freud por Freud como pretenden alguna gente y verán su experiencia. Él leía los textos de Freud introduciendo un invento en el psicoanálisis que no estaba en Freud. Continúo, dice Horacio, en cuyo caso no será contestarle en acto a la IPA
ustedes custodian la fidelidad a Freud y por eso me echan. Les mostraré de qué es capaz alguien que apuesta a la creación en el psicoanálisis, porque de otro modo el psicoanálisis se congela, se muere, si de ustedes depende. Estoy totalmente de acuerdo con lo que señala Horacio, creo que se trata de eso. Lacan defiende la creación frente a quienes, a nombre de la fidelidad, congelan a Freud. Incluso ustedes saben que es muy conocido que en la IPA no se tienen las mejores colecciones de las obras completas de Freud, y generalmente cuando uno va a las bibliotecas de las instituciones psicoanalíticas, ve que en general son los textos menos citados, son los textos que menos retira la gente para consultar. O sea, se tienen muy buenas colecciones de Freud para no leerlos. Pero otra vez, Lacan propone, bajo el orden de la disimulación honesta, leer a Freud, pero leerlo con simbólico, imaginario y real. Leer la formación del analista como si él la aceptara, pero leerla con simbólico, imaginario y real para dar cuenta de qué es lo que hace que alguien en un análisis tenga profundas transformaciones que le pueden permitir o no llegar al lugar de analista. Pero si en efecto no se puede leer a Lacan en términos de fidelidad. Rebeca dice, sería como echar nuevamente los dados, arriesgar nuevamente para que no muera el análisis. Me parece muy interesante lo que usted propone, Rebeca, no se me había ocurrido. Le digo que yo creo que esto algo tiene que ver con lo que discutimos hace poco en Facebook sobre ese flyer donde a mi gusto se hacía una propaganda indebida de que para que la gente se analice, usted tenía otro criterio, pero bueno, no hay problema. Porque usted dice, sería como echar nuevamente los dados, arriesgar nuevamente. Pero miren lo que dice Rebeca, arriesgar es echar los dados, y cuando uno echa los dados, no sabe cómo va a salir la jugada. Puede ser que arriesgando nuevamente con una creación, no muere el análisis, pero también puede ocurrir que por esa echada de dados el análisis muera. Pero insisto, lo de Rebeca es muy interesante. Si uno acepta que la invención y la creatividad es algo que entre otras cosas tiene que ver con lo necesario, lo suficiente, lo contingente y el azar, miren qué cantidad de cosas, eh, al lanzar los dados, en primer lugar ustedes saben que, sí saben lo que pasa cuando uno lanza los dados. Exactamente, no se pueden volver atrás. Si uno ya lo lanzó, ya no los puede atrapar en el aire y traerlos de vuelta, ya están lanzados. Pero dice Rebeca, eso es un riesgo que no está garantizado. Esta aquí la cuestión más radical y más insoportable que Lacan, Foucault, pero fundamentalmente Guattari, van a introducir en el análisis. La cuestión de que el riesgo no está garantizado, pero si uno quiere garantías, hay algo que sí está garantizado, que no se va a crear nada nuevo. Es como aquella persona que se cuida de salir a la calle porque lo van a asaltar. Y por supuesto que quedándose encerrado no lo asaltan, pero pierde la vida. Se condena a quedar encerrado. Vuelvo a la cuestión de la fidelidad y a la cuestión que plantea Rebeca de los dados.
que eso es lo que hace más insoportable la radicalidad de Lacan y de Guattari. Creo que ahí están también Deleuze y Foucault y Franco Bifo, porque es una radicalidad que no se da por adelantado la garantía de ser triunfante. No sé si localizan esta cuestión. No sé si es por la hora, me parece que, eh, bueno, para Hasibe la hora es terrible porque ella está en Polonia, con el fresco calorcito de Polonia. Ah, bueno, es una buena hora de despertarse, Hasibe. O también se podría decir que esta sesión del taller para Hasibe es todo un sueño. No sé si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, intervención. ¿Podrías explicar un poco más eso, Yamila, de como los cambios en la firma de Remedios Varo? ¿Cómo estás pensando? No conozco bien el detalle de los cambios en la firma de Remedios Varos en su cuadro. ¿Podrías explicarlo y decir cómo lo planteas? Cuando dices que ella cambió 7 veces las firmas en sus obras, ¿ella dejó de firmar como Remedios Varo o que lo que cambió fue la firma, el estilo de la firma? Sí, por ejemplo, un cuadro lo llamó, eh, no sé, Susana Martínez y otro lo firmó como Marta González. O lo que se trata es que la imagen escrita de la firma es lo que ella cambió. Jugó con su nombre, sí, Varo en el sentido de lana, supongo, remedios en el sentido de remedios farmacológicos, sí, pero estaba Remedios Varo. Está bien, es algo semejante, pero no es igual. No creo que sea del orden de algo de este. Es más, se acerca más a los heterónimos de Pessoa, por lo que tú dices, ¿eh? Sí, ustedes conocen que Pessoa firmaba obras con heterónimo. Bueno, está el caso de Kierkegaard. Él no se llamaba Kierkegaard, firmaba Kierkegaard. Y cuando a Pessoa le dijeron, bueno, pero usted usa seudónimos, y él dijo, no, pseudos no es héteros. Él usaba heterónimos, no usaba seudónimos. O César González, un director, tiene una gran cantidad de poemas que él firma como Camilo Blajakis. Bueno, que firma como Camilo Blajakis. Camilo Blajakis es un heterónimo, no es un seudónimo, no se hace pasar por lo que no es, por lo menos por lo que Yamila dice respecto de Remedios Varo, no creo que se trate del mismo caso. Una pregunta, ¿les parece que dejemos aquí o podemos continuar 20 minutos más? Lo pregunto en serio, y les pido mil disculpas espero que mañana yo organice todas las cosas como para que
no tengamos los inconvenientes que se tuvieron el día de hoy. Ahí Rocío dice continuar, Luis dice continuar. Bueno, entonces continuamos 20 minutos más. Vamos a continuar